Nuestra reunión, última reunión del año, 31 de diciembre del año 2023, siendo las 9:03 de la mañana. Quienes se conectan a partir de este momento, pues se están conectando ya tarde, ¿no? Les pido por favor se hagan cargo de sus micrófonos, colóquelos en silencio. Otra vez muy buenas para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Les recuerdo que quien se está conectando en este momento ya se está conectando tarde. Son cosas que tenemos que evaluar hoy precisamente. Bueno, muy buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Cómo les acabo de ir ese 24 de diciembre, horas de la tarde-noche? ¿Y cómo les acabo de ir esta última semana del año? Una semana muy especial para todos, ¿no? Ninguno puede decir que, como nos pasaba ya en el 24 de diciembre, que intentamos aclarar lo más que pudimos, que para nosotros diciembre o la Navidad pues no era algo importante. No puede ser que no sea algo importante, ya que eh, pues la Navidad realmente directamente tiene que ver es con los hijos de Dios, o sea, con nosotros, con los creyentes, con los cristianos. Con nosotros es que tiene que ver el tema de la Navidad, no con el incrédulo, no con el impío, sino con los creyentes, con los hijos de Dios, con nosotros tiene que ver el tema de la Navidad. Entonces, lo mismo pasa, exactamente lo mismo pasa con lo que es el tema de la última semana del año. Y lo mismo pasa con este último día del año. Este último día del año es especial. Y no como le enseñan algunas ideologías, algunas religiones, pues porque es cábala y porque hay que hacer un poco de ritos y porque hay que hacer un poco de cosas. No, 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 sino que este día, como se conoce como el último día del año, pues señala entonces la finalización de algo, pero al mismo tiempo nos proyecta o crea la expectativa de algo nuevo. Repito, por ser considerado como el último día del año, entonces pues representa la finalización de algo, algo se acaba acá y al mismo tiempo genera, crea, origina la expectativa de algo nuevo que todos nosotros esperamos. Sin embargo, pues las personas acostumbran o acostumbramos, porque nos incluimos ahí también, a celebrar esta última semana, sobre todo este último día, en medio de fiestas, en medio de bailes, en medio de comidas, en medio de reuniones familiares, en medio de reuniones sociales, algunas personas en medio de las bebidas alcohólicas, los fuegos pirotécnicos, los abrazos, las vacaciones, etcétera. Y nadie hace o nadie se pone a pensar en lo que es la esencia como un día, la esencia de un día de estos, de un día como estos, que repito, reitero, es un día sumamente especial, debe ser especial. ¿Por qué? Debe estarse preguntando la persona que acabó de entrar. Pues porque marca que algo se acaba y al mismo tiempo marca que algo está a punto de comenzar. Al menos genera la expectativa de que algo está a punto de comenzar. Hablamos de expectativas porque es que usted y yo no sabemos si este no solamente es el último día del año, sino que al mismo tiempo puede ser el último día de nuestra vida. Y con esto yo no estoy siendo fatalista, es un realismo completo cuando hablamos en estos términos, ¿no? Yo conozco a alguien que dice, ay, no hable de la muerte, no hable de la muerte, porque cuando uno habla de la muerte, uno atrae la muerte. Pues eso no es cierto. Además, nosotros no hablamos del tema de la muerte, no hablamos del tema de la muerte en términos tristes o en términos fatalistas, sino que hablamos de la muerte en términos de victoria. La Biblia es clara al decir que para nosotros la muerte es ganancia. El estar con Cristo, pues, significa servirle, pero morir es ganancia, dice la Sagrada Escritura. De manera que no pensamos en términos de muerte como pérdida, sino en términos de muerte como ganancia. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. La Biblia, la Biblia enseña algo que es sumamente importante, sumamente importante. Cuando nos encontramos nosotros con estos días, con estas situaciones en las cuales algo finaliza y algo está a punto de comenzar, nosotros debemos ocuparnos de una acción sobre todo, que va más allá de los preparativos de la cena del 31, que va más allá de los preparativos del estar despiertos hasta medianoche, quien lo quiere hacer,
porque el cristiano no está obligado a estar despierto hasta medianoche. Si el cristiano se quiere acostar a dormir a las 4 o 5 de la tarde, pues lo puede hacer sin ninguna clase de problema. Pero lo mismo que decíamos con respecto al tema del 24 de diciembre. Si usted no quiere estar despierto hasta medianoche, pues no lo haga. Si usted no quiere tener una cena navideña, pues no lo haga. Si usted no quiere ni repartir ni recibir regalos, pues no lo haga. No está obligado a eso. Cuando hablábamos del 24 decíamos, pero sí estamos obligados a dar testimonio del Señor Jesucristo. Ahora yo quiero preguntarle a usted, ¿se acuerda el compromiso que hicimos nosotros hace 8 días en la mañana, en donde yo le pedí a usted que se comprometiera esa noche a hablar de Cristo, al menos a hacer una acción de gracias, al menos a hacer una oración con los que estuviera? Le pido por favor que se reporte quién lo hizo. Repórtese quien dice, bueno, el 24 yo di testimonio, el 24 yo hablé de mi Señor, el 24 yo hice una acción de gracias, el 24 yo mencioné a Jesucristo, yo hablé de Cristo. Repórtese por favor quien lo hizo, quien cumplió el compromiso, quien lo hizo a conciencia, quien entendió que esto no era solamente una celebración mundana, pagana, porque en ese caso todo lo que hicimos en diciembre como que habría caído en saco roto, sino quien entendió que nosotros estamos aquí es para dar testimonio del Señor Jesucristo. Bueno, y lo mismo pasa con un día como el 31 de diciembre. Este día de transición, porque el 31 es un día de transición y vamos a ver si el Señor en su maravillosa providencia y misericordia nos permite transicionar al 1 de enero. Y si nos permite transicionar al 2 de enero y al 3 de enero, pues porque nosotros no sabemos si tenemos un mañana, dice claramente la carta de Santiago. Yo puedo proyectar muchas cosas del 2024, pero si esas proyecciones no son guiadas por el Espíritu de Dios, pues ahí me quedo nosotros en las proyecciones. Entonces, por eso hablamos del 31 de diciembre como la finalización de algo y al menos la expectativa que se forja o que se crea hacia nuevas cosas. ¿Estamos de acuerdo todos? Tenemos que ir de acuerdo, poniéndonos de acuerdo poco a poco. 31 de diciembre marca que algo se acaba, punto, algo termina, ya. Una tarea terminó. Y se crea la expectativa de algo nuevo, al menos la expectativa, ¿sí? Al menos nos abrimos a esperar otras cosas distintas. Ahora, esas cosas distintas que nosotros vamos a vivir en este 2024, si nuestro Señor así lo permite, pues tienen que ver con lo que nosotros hicimos en el año 2023, porque recuerde usted que todo en la vida es una siembra. Si nosotros lo entendiéramos, y eso es un principio de vida, es un principio cristiano y es de los principios más importantes que nosotros podemos descubrir y caminar sobre ellos según la Sagrada Escritura. Todo en la vida es una siembra. Lo que yo siembro, eso es lo que yo recojo. Y Dios no puede ser burlado. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que se encarga de revisar lo que yo estoy sembrando para después garantizar en mi propia vida una cosecha. Dios es el Dios que fiscaliza mi siembra y me da la semilla para sembrar y fiscaliza mi siembra, pero al mismo tiempo es el Dios que me garantiza a mí que lo mismo que yo sembré, eso es lo mismo que yo voy a cosechar. De modo que este año 2023, pues cada año, cada episodio de mi vida, cada etapa de mi vida, cada día, cada semana, cada mes, cada semestre, cada periodo, pero sobre todo cada año, debe ser un año en el cual yo siembre y siembre una excelente semilla, en todo sentido. Estamos hablando de sembrar la palabra de Dios, pero no es solamente sembrar la palabra de Dios. Es sembrar actos, es sembrar misericordia, es sembrar gracia, es sembrar amor, es sembrar paz por donde yo voy, es sembrar cosas buenas, cosas bonitas. Porque lo que yo siembro, eso sí me lo garantiza la Sagrada Escritura, porque Dios lo promete, Dios mismo lo hace. Lo que yo siembro es lo que yo termino cosechando, segando. De manera que toda mi grosería de este año 2023, pues yo la voy a cegar en el 2024. Pero al mismo tiempo todo mi respeto, toda mi diplomacia, lo buena gente, la amabilidad, pues todo eso yo lo voy a cosechar en este año 2024. Eso a mí me pone a pensar, eso me pone a reflexionar. Como me pone a pensar, y estamos hablando de la esencia del 31 de diciembre, y qué es lo que el Señor me pide a mí, según la Biblia, que yo haga en estos periodos en donde hay cosas que van terminando, pues reviso en la Sagrada Escritura y llevo varios días, la verdad, preguntándole a Dios
preguntándole al Señor, he armado en mi cabeza un bosquejo, pero ese bosquejo se ha desarmado. Armé otro, se desarmó, armé otro, se desarmó y hay uno que se quedó. Y ese bosquejo tiene que ver precisamente con un análisis, tiene que ver con un autoanálisis. En términos como por ejemplo, examínese, término que aparece en la Sagrada Escritura, considérese, término que aparece en la Sagrada Escritura, escudriñese, término que aparece también en la Sagrada Escritura. Ya vamos a ir a esos versículos. Entonces entendí que lo que el Espíritu de Dios nos quiere comunicar a nosotros en esta mañana es que este día es un día para autoexaminarse, es un día para autoconsiderarse, autoescudriñarse o autoanalizarse. Si usted, que es tan juicioso, necesita un título para este sermón, le puede colocar autoexamen o autoconsideración o autoanálisis o autoescudriñamiento. ¿Qué significa autoexamen? Quiere decir que yo mismo, con las herramientas que el Señor me dio, voy a hacer el examen sobre mi propia vida. Eso es lo que quiere decir, eso es lo que significa. Yo mismo lo tengo que hacer. Yo mismo me tengo que examinar. Yo mismo me tengo que examinar con el discernimiento que el Señor me da, con el filtro de la palabra de Dios, con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Eso es lo que se hace, esos momentos de terminación de algo. Y como es 31 de diciembre, pues eso es lo que se hace un 31 de diciembre. Es un autoexamen. Uno tiene que estar bien introspectivo la mayor parte del día. Ahora, qué difícil es, ¿no? Porque este día todo el mundo espera pues que uno esté abierto y muy extrovertido y muy espontáneo, pero realmente en este día uno debe estar bien meditabundo. Este día uno debe estar bien reflexivo, bien introspectivo, en el sentido de mirar hacia adentro, porque es hacia adentro, hacia donde nosotros tenemos que mirar, no hacia afuera. No se trata de hacerle un examen al vecino, no se trata de hacerle un examen al prójimo, no se trata de hacerle un examen al cónyuge, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los papás, a los hermanos. No, se trata de hacerse un autoexamen. Uno mismo revisarse, como el autoexamen del seno, en donde le toca a la dama pues revisarse a sí misma sus propios órganos, pues es de la misma manera como le enseña la Sagrada Escritura. ¿Dónde aparecen esos términos? Pues esos términos aparecen, por ejemplo, los términos examina aparecen en el Proverbio capítulo 4, versículo 26. Búsquelo, por favor. Le repito el texto. Proverbio capítulo 4, versículo 26. Me avisa cuando ya ahí lo leemos, por favor. Proverbio capítulo 4, versículo 26. Ya, muy bien. Dice el texto, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Si usted lo complementa con lo que dice el versículo 27, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal, perdón. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. La segunda frase del versículo 26 dice, todos tus caminos sean rectos. Pero ¿cómo hago yo para llegar a ese hecho de que todos mis caminos sean rectos? Pues haciendo la primera parte del versículo que dice, examina la senda de tus pies. Al examinar, analizar, escudriñar, considerar la senda de mis pies, que quiere decir, voy a tratar de ponerlo lo más claro posible, ¿por dónde es que mis pies van? ¿Sí? ¿Cuál es el camino que yo estoy recorriendo? ¿Dónde es que mis pies están plantados? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿De dónde vengo? Ese es el análisis que yo tengo que hacer según el Proverbio capítulo 4. Pues después del análisis, o sea, después de examinar la senda de mis pies, mire lo que ocurre. Todos mis caminos sean rectos. Quiere decir que descubrí que habían cosas que no estaban derechas. ¿Y qué hice después del análisis? Ahí usted me ayuda, por favor, a completar. Volvámoslo interactivo. Sea tan amable. Si yo estoy escudriñando, analizando, examinando la senda de mis pies y llego a la conclusión de que algo no está bien, algo no está derecho, algo no se ha hecho bien, ¿qué debo hacer yo? Según lo que enseña la parte B del versículo 26. Lo que yo debo hacer es enderezar. Porque dice, todos tus caminos sean rectos. Y de ahí en adelante dése cuenta el compromiso, porque es que el análisis siempre me va a llevar a un compromiso. Y el compromiso usted lo encuentra en el versículo 27. No te desvíes a la derecha
ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Usted me está hablando de corregir. Usted me está hablando de apartarse. Tiene toda la razón. Aparta tu pie del mal. Y el compromiso, no, pues a partir de ese momento yo no me voy a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Porque si este año en el autoexamen que el Espíritu de Dios exige, yo llego a la conclusión de que en el 2023 yo hice cosas que no debía hacer. Yo tuve conductas que no debí tener y en el 2024 yo las sigo teniendo. El 2024 yo sigo haciendo lo mismo, pues entonces se me cae la cara de la necedad. Sí, soy un necio después de que el Señor me dice en este día, corrija el camino, que sus pies no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Examínese usted mismo, enderece sus pasos, enderece sus pies y haga las cosas de manera diferente. ¿Y de manera diferente en cuanto a qué? De manera diferente en cuanto a todo. No solamente en ese versículo aparece la palabra examinar. En el Salmo capítulo 90, versículo 12, que creo yo que este Salmo 90, 12 es todavía más brusco que el Proverbio capítulo 4, versículo 26. ¿Por qué? Ahora en el Salmo 90 y se va a dar cuenta conmigo. Salmo 90, 12 dice. Me avisa cuando ya, por favor. Creo que ya, ¿cierto? Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En el original hebreo, la palabra enseñar y la palabra examinar y la palabra analizar, pues son lo mismo. En esta traducción dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. En otra traducción dirá, examíname, Señor. Examíname, Señor, y enséñame, o examíname, Señor, de tal manera que yo aprenda a contar mis días y que lo haga con sabiduría. Trae sabiduría a mi corazón. El tema es que en el Proverbio capítulo 4, versículo 26, el examinarse es un autoexamen, es algo que yo debo hacer. Mientras que en el Salmo capítulo 90, versículo 12, yo le estoy pidiendo a Dios que Él me examine. ¿Cuál de los dos exámenes va a ser más profundo? ¿Cuál de los dos exámenes va a ser más minucioso? ¿Cuál de los dos exámenes va a ser más hondo y va a ser más confrontador? Lógicamente, el examen que se propone en el Salmo capítulo 90, versículo 12, en donde son los ojos de Dios los que están examinando, son los ojos de Dios los que están escudriñando el caminar del cristiano. Lo mismo aparece en el Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Versículo 24, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios? Lo que quiere Dios es Él examinarme a mí o que yo tenga el discernimiento y la madurez suficiente como para examinarme a mí mismo. Lo que Dios quiere que pase conmigo es lo segundo que acabo de mencionar. Lo que Dios quiere es que yo tenga la capacidad de examinarme a mí mismo, de corregir mi caminar y de avanzar. Eso es lo que Dios quiere que pase conmigo. ¿Sí? Exactamente eso es lo que Dios quiere que pase conmigo. El tema es que si yo no lo hago, pues entonces Dios va a tener que hacerlo. ¿Quién me lo está entendiendo? Si yo no lo hago, Dios va a tener que hacerlo. A ver, ¿cómo lo decimos? Si yo me hago el loco con el autoexamen, con el autoanálisis, y esto del autoanálisis o del autoexamen poca gente lo hace, y poca gente lo hace puede ser por desconocimiento de que eso es lo que toca hacer un 31 de diciembre, o poca gente lo hace por el tema de la flojera, por el tema de la pereza, o poca gente lo hace por el tema de la vergüenza. Yo que voy a estar examinándome a mí mismo, si con lo que me voy a encontrar siempre será con cosas malas. O alguno lo hará por puro descaro, por puro sinvergüenza y por puro cinismo. ¿Sí? Por puro cinismo. Aquí el tema es que Dios quiere que yo lo haga. Por eso se encuentra en textos como el Proverbio capítulo 4, versículo 26. Aquí usted lo encuentra en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, y en Lamentaciones 3:40 utiliza la Biblia otro término, búsquelo por favor. Después de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En este caso, dése cuenta que es un hombre
hablándole a otro hombre y diciéndole, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Quiere decir un pueblo que ya no buscaba a Jehová, un pueblo que no estaba cerca de Dios. Entonces la conclusión y el acto que se requiere y el compromiso que se requiere a partir de ese momento es un compromiso de buscar de Dios y volverse a Dios, pero eso viene después de escudriñarse. Lo cual quiere decir que el escudriñarse o el examinarse siempre lleva a un juicio. Juicio desde el punto de vista de un veredicto. De esto ya hemos hablado nosotros muchísimas veces, ¿no? Volvemos al asunto y eso tiene que quedar claro. Mire, la Biblia dice que Él me examina. ¿Él es quién? Dios. Dios a mí me examina. Pero la Biblia también enseña que yo me tengo que examinar a mí mismo. Y es clara la Sagrada Escritura cuando dice que si yo me examino a mí mismo, pues nadie tendría que examinarme. Que si yo me juzgo a mí mismo, nadie tendría que juzgarme. Dios quiere que yo me examine a mí mismo para que Él no tenga que hacerlo. ¿Quién me lo está entendiendo? Dios quiere que yo me juzgue a mí mismo para que Él no tenga que hacerlo. ¿Quién me lo está entendiendo? Dios quiere que yo solito llegue a mis propias conclusiones, lógicamente ayudado por el Espíritu de Dios, para que Él no tenga que confrontarme, para que Él no tenga que encararme, avergonzarme y humillarme por yo no haberlo hecho. Eso se tiene que entender, ¿sí? Sí, yo sé que estoy fallando, yo sé que estoy fallando y yo sé que fallé todo el 2023 y pretende seguirlo haciendo en el 2024. Eso no está bien. Nos estamos exponiendo nosotros al examen de Dios. Nos estamos exponiendo nosotros a la consideración de Dios y al juicio de Dios. Y eso es precisamente lo que Él no quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que un papá hace con el niño pequeñito. Porque el niño pequeñito pues no tiene un nivel de juicio, no tiene un nivel de autoexamen, no tiene un nivel de conciencia superior. Pero ya cuando el hijo ha crecido, pues supone que uno quiere ver en ese hijo cómo toma sus propias decisiones y cómo las decisiones son decisiones maduras. ¿Es así o no es así? Háblenme ustedes de su perspectiva de papá o desde su perspectiva de mamá. Que hablen los papás y que hablen las mamás. Porque si usted, tiene 15 años, 25, 35, 45, no sé, ya es grande, su hijo o su hija, pero sigue comportando como un niño chiquito y tomando las peores decisiones, pues eso entristece su corazón de papá y entristece su corazón de mamá. ¿Es así o no es así? Es exactamente lo que Dios quiere con nosotros como hijos. Cuando éramos pequeños, acabamos de nacer de nuevo. Cuando habla la Sagrada Escritura y dice que el que está en Cristo nueva criatura es, pues éramos niños en Cristo. Al ser niños en Cristo, pues entonces era el Señor el que tenía que decirnos, pues vaya para allá, pues venga para acá, eso no se hace así, eso sí se hace así, suba, baje a la derecha, a la izquierda, porque éramos niños pequeñitos. Ahora es necesario demostrar el crecimiento. Y en el crecimiento, yo con las herramientas que el Señor me da, tomo mis decisiones. Y son decisiones basadas en la voluntad de Dios. Y son decisiones basadas en su buena, agradable y perfecta voluntad para con mi vida. ¿Eso es demostración de qué? Eso es demostración de madurez. Este es un mensaje en el cual el Espíritu de Dios me está a mí pidiendo madurez. ¿Quién lo está captando? Este es un mensaje en el cual el Espíritu de Dios me está pidiendo a mí hacer las cosas diferentes este 2024. ¿Quién lo está entendiendo? Este es un mensaje en el cual el Espíritu de Dios me está pidiendo a mí, autoexamínese usted, demuéstreme que usted mismo lo puede hacer, demuéstreme que usted mismo con mis herramientas, es decir, con la palabra, con el Espíritu, con la oración, usted puede llegar a esas conclusiones de conciencia en donde usted mismo reconoce que el 2023 se hicieron muchas cosas buenas, pero no todo fue bueno. Que hay cosas que se hicieron que no se debieron hacer y que en el 2024 no se pueden repetir ni un solo día. Y eso lo está diciendo el Espíritu de Dios el 31 de diciembre. ¿Quién lo está captando? ¿Quién lo está entendiendo? Y tienen que ver con, pues si es un autoexamen, tiene que ver con cosas que yo tengo adentro. ¿Quién lo está captando? Porque es autoexamen. Examínese cada uno, dice la Sagrada Escritura. Son cosas que tengo en la cabeza. No pueden seguir esas cosas en la cabeza. Si mañana 1 de enero yo tengo otra vez lo mismo, o sea, pienso igual, siento igual, hablo igual y tengo exactamente la misma carga negativa allá adentro, las mismas obras de la carne, la misma participación en los mismos pecados, pues entonces esta charla del 31 de diciembre no habrá servido para absolutamente nada. Este es un día para autoexaminarme, para reflexionar,
para tener un nivel de conciencia abundante, para estar atento a lo que el Espíritu de Dios me está diciendo que yo tengo que hacer. Examínese. Primera de Corintios 11, versículo 28. Búsquelo, por favor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Si es Primera de Corintios 11, pues entonces el apóstol está hablando de la Santa Cena, ¿no? Y pues acuérdese usted que cuando uno participa de la Santa Cena, uno tiene que examinarse a sí mismo, ¿sí? Para ver si entiende lo que significa la Santa Cena y para ver si tiene el corazón preparado para participar de la Santa Cena. Ahí está hablando de un autoexamen. Pero también dice otras cosas que son bien chéveres y bien interesantes. El versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, no te pruébese. Pruébese es examínese a sí mismo, ¿no? Considérese a sí mismo, analícese a sí mismo, escudriñese a sí mismo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dese cuenta la consecuencia en el versículo 30, debilidad, enfermedad y muerte por causa de participar indignamente de la Santa Cena. ¿Pero por qué se participa indignamente de la Santa Cena? Porque el cristiano no se prueba a sí mismo, el cristiano no se examina a sí mismo. El cristiano deja que Dios entre y lo examine. Y cuando Dios entra y lo examina, pues lo único que viene sobre su vida es consecuencia, porque lo que Dios encuentra es error, lo que Dios encuentra es pecado. Versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. ¿Sí se da cuenta que el autoexamen, el concepto del autoexamen se aparece en la Sagrada Escritura? Porque aquí dice, si nos examinásemos a nosotros mismos. Bueno, entonces si quiere cambiar autoexamen por examínese usted mismo. Y será exactamente lo mismo. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Lo cual quiere decir que el autoexamen siempre lleva al juicio. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? Responda, por favor. El autoexamen siempre lleva a un juicio. ¿Pero qué es juicio? Según la Sagrada Escritura, ¿no? Según la Biblia. No según el diccionario que tengo en la cabeza, que a veces se equivoca, sino según la Sagrada Escritura. ¿Qué es un juicio? Porque aquí dice claramente, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Y después dice, más siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Entonces, usted no vaya a confundir juicio con castigo. Porque el juicio es una cosa y el castigo es otra. Ninguno diga juicio es castigo. Juicio es una cosa y castigo es otra cosa. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Dese cuenta lo que dice en versículo 31 y 32 combinados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. O sea que el versículo 31 me habla de un autoexamen. Versículo 32, mas siendo juzgados, o sea que el individuo no se autoexaminó, no se practicó el autoexamen. Y si no se practicó el autoexamen, pues entonces vino Dios y lo examinó. Y al examinarlo, lo juzgó. Y al juzgarlo, lo castigó. ¿Cuál es el castigo? Versículo 30. Muchos enfermos, otros debilitados y otros duermen, es decir, muertos. ¿Pero qué es un juicio? ¿Qué es un juicio? Juicio, y solamente contesta Marta León. No es buena manera de terminar el año. ¿Qué es juicio? Juicio, según la Sagrada Escritura, es llegar a una conclusión. Eso es un juicio. Juicio es llegar a un veredicto, pero ese veredicto quizás no sea tan claro el término en nuestra cabeza. Juicio es llegar a una conclusión, Para llegar a una conclusión se necesita estar en su juicio, o sea, estar en sus 5 sentidos, estar sobrio, tener la mente clara y el corazón claro, ¿sí? No andar pensando cosas que no son, no andar confundido y no tener un concepto de uno mismo que uno no debe tener, como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Entonces, anote ahí, escriba ahí en su cuaderno, juicio, aquí, cuando habla de juicio en estos versículos, pues se está refiriendo a llegar a una conclusión, pero una conclusión clara, una conclusión sobria, una conclusión en sus 5 sentidos. El individuo no se examinó a sí mismo, por lo tanto, no terminó juzgándose a sí mismo. Entonces Dios entró a examinarlo y Dios terminó juzgándolo.
Es decir, Dios terminó llegando a conclusiones y las conclusiones a las cuales Dios llegó fueron, pues el individuo está participando indignamente de la Santa Cena, el individuo no discierne el cuerpo del Señor, el individuo no discierne la sangre del Señor, por lo tanto el individuo tiene que llevar una consecuencia, tiene que ser castigado. ¿Pero por qué llegó a eso? Porque falló en algo que Dios le estaba pidiendo que hiciera él mismo. A ver si estamos hablando claro. ¿Y qué es lo que el Señor me pide que yo haga yo mismo? ¿Qué es lo que el Señor me pide que yo, haciendo uso de sus herramientas y haciendo uso de sus recursos, haga en este día? ¿Qué es lo que me pide que yo haga? Y escuche la voz del Espíritu de Dios que le dice, hágalo usted para que yo no tenga que hacerlo. ¿Qué es lo que me pide que haga? Lo que el Señor me pide que haga es que me examine a mí mismo, que me autoexamine. Muy bien. Eso es lo que el Señor pide que yo haga. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 15. O sea, el mismo Primera de Corintios, solamente que el capítulo 2, 9 capítulos atrás, y el versículo 15. Me avisa cuando ya, por favor. Ya, muy bien. El versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Es el cristiano, pero ¿qué clase de cristiano? El cristiano espiritual. En el capítulo 3, versículo 1 dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un carnal es un niño en Cristo. De eso habla el capítulo 3, pero el capítulo 2 habla de los espirituales. Primera de Corintios es una maravilla. En el capítulo 2 habla de la conducta de una persona espiritual y el capítulo 3 habla de la conducta de una persona carnal. El capítulo 2 habla de la conducta de una persona que es adulta en Cristo, madura en Cristo. Y el capítulo 3 habla de la conducta de una persona que es un niño en Cristo, un inmaduro en Cristo. Y vuelve y reitera lo mismo en el versículo 15. El espiritual, o sea, el adulto, o sea, el maduro, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si juzga todas las cosas, quiere decir que examina todas las cosas. Quiere decir que se hace el autoexamen y llega a sus propias conclusiones. ¿Conclusiones cuáles? Conclusiones conforme a la voluntad de Dios. Conclusiones que dicen, esto está mal en mi vida. Esto no se puede volver a repetir nunca. Yo hoy acabo con esto, yo hoy corto con esto, yo hoy tomo esta decisión. A eso quiere el Espíritu del Señor que nosotros lleguemos. ¿Quién lo está entendiendo? Si alguno todavía tiene problemas con el concepto de juzgar, porque le enseñaron con base en Mateo capítulo 7, versículo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, entonces examinemos un poquitico el término en la Sagrada Escritura, porque alguno todavía dice, no, yo no juzgo a nadie, pero lo está malentendiendo. Está confundiendo el juzgar con el murmurar. La palabra murmurar aparece en Filipenses 2:14. Búsquelo, por favor. Filipenses 2:14 dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué quiere decir? Que a Dios no le gusta que murmuremos. Juzgar no es murmurar. Juzgar no es murmurar. Murmurar no es juzgar. Juzgar es algo bueno. Murmurar es algo malo. Algunas personas confunden el juzgar con el chismosear. El Proverbio capítulo 26, versículo 20. Búsquelo, por favor. Proverbio 26:20 habla de chismosear. Proverbio capítulo 26, versículo 20. Dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. El versículo 22 vuelve a hablar del chismoso. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces no confunda juzgar con chismosear porque no es lo mismo. Ahora, otros lo confunden con lisonjear. Como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Juzgar no es lisonjear. ¿Qué es lisonjear? Lisonjear es adular a una persona para sacar provecho. Es decir, lo que está expresando esa persona no es sincero. Sencillamente está diciéndole palabras bonitas para inflarle el corazón y sacar un provecho, sacar algo que necesita. Eso es lisonjear, que tiene que ver con hablar con hipocresía. Entonces, juzgar no es murmurar, juzgar no es chismosear, juzgar no es lisonjear. Ahora, juzgar no es vituperar,
Romanos capítulo 15, versículo 3. Romanos capítulo 15, versículo 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué es vituperar? Vituperar es hablar mal de alguien con el fin de humillarlo, con el fin de hacerlo sentir mal en público. Para que sea vituperio se tiene que hacer en público, delante de otras personas con el fin de avergonzarlo. La idea es humillarlo, la idea es hacerlo sentir mal. Juzgar no es vituperar. ¿Cómo vamos? Que juzgar no es murmurar, juzgar no es chismosear, juzgar no es lisonjear, juzgar no es vituperar. Otro término, juzgar no es levantar falso testimonio. En Éxodo capítulo 20, versículo 16, Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Juzgar no es levantar falso testimonio. ¿Y cuántos van? Van 5. Ahora, para terminar esta partecita, juzgar no es escarnecer. ¿Qué es escarnecer? Escarnecer es arrancar las carnes a punta de burlas, con el fin de destruir a una persona. Ahora, no lo confunda con el ambiente nuestro. Nosotros nos reímos. Nosotros tenemos un nivel de humor, nivel de confianza superior. Entre nosotros hay, me están diciendo por acá, hay bullying. Claro que hay bullying, pero el bullying no nos lo hacemos con el fin de destruirnos. Aquí a nadie se quiere destruir. Aquí a todo el mundo se quiere hacer sentir como en casa. El escarnecer es burlarse de alguien, hacerle bullying y matoneo, pero con el fin de acabarlo, con el fin de destrozarlo, con el fin de tirarlo al suelo, tumbarlo al suelo y que no se vuelva a levantar, pero nunca. De eso habla el Salmo capítulo 1, versículo 1, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Con qué nos encontramos entonces? Con lo siguiente: juzgar no es murmurar, juzgar no es chismosear, juzgar no es lisonjear, juzgar no es vituperar, juzgar no es levantar falso testimonio, juzgar no es escarnecer. Ya que murmurar, chismosear, lisonjear, vituperar, levantar falso testimonio y escarnecer son cosas malas, son pecados, mientras que juzgar en la Biblia es algo bueno. Dese cuenta en la Biblia cómo el apóstol Pablo juzga. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3. Búsquelo, por favor. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3. Me avisa cuando ya. Ya, muy bien. El versículo 3 dice: ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. El apóstol Pablo dice: yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. Ahora, ¿de qué caso específico está hablando? ¿A qué caso específico se está refiriendo? Versículo 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Cómo le parece? En la congregación, en el liderazgo, había una persona que tenía relaciones con la mujer del papá, que no es con la mamá, o si no hubiera dicho abiertamente con la mamá, sino con la mujer del papá. O sea que esta señora andaba con el caballero y andaba con el hijo del caballero. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿No? Qué cosa tan impresionante. Anda con la mujer del papá. Y dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. O sea, la iglesia no hace nada. ¿Y por qué la iglesia no hace nada? La iglesia no hace nada porque a la iglesia le enseñaron: no juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, quédese callado, más bien. ¿Cómo le parece malentender un versículo? Cuando yo malentiendo un versículo, yo me convierto en alcahueta. Cuando yo malentiendo un versículo, yo me convierto en uno que, en lugar de reprender el pecado, exhortar el pecado, más bien como que me quedo callado y dejo que los demás hagan lo que quieran hacer. Me convierto en cómplice. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso tiene que ser reprendido, lógicamente, tiene que ser llamado al orden. El apóstol Pablo, que no estaba en Corinto, que estaba lejos, entonces mire lo que dice a través de una carta.
Versículo 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, yo he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, he llegado a un veredicto, he llegado a una conclusión de lo que se debe hacer en ese momento. Pregunta, ¿juzgar es malo o juzgar es bueno? Y no me diga, en tal caso sería malo porque a eso no hemos llegado todavía. Vamos, es ahí. Seamos puntuales. Y puntualmente en lo que estamos diciendo, ¿juzgar es malo o juzgar es bueno? ¿Qué me dice usted? Juzgar es bueno. Juzgar siempre será bueno, por supuesto. A ver quién lo está entendiendo. Juzgar es bueno, muy bien. Excelente. Ahora, ¿cuál fue el juicio del apóstol Pablo, la conclusión o el veredicto al cual llegó el apóstol Pablo? Versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea, o sea, el individuo mencionado en el versículo 1, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Lo que quiere decir cuando dice entréguelo a Satanás es despréndalo o despídalo de la comunión con la iglesia. O sea, bótelo, échelo, dígale en la cara, váyase, hasta luego. Usted que está causando mal, váyase. Usted no puede seguir siendo piedra de tropiezo. Usted es una manzana que puede estar pudriendo a las demás. Eso es lo que tiene que hacer. Pero no se llega a esa conclusión si primero no se hace un examen. ¿Sí se da cuenta que el examen siempre lleva a la conclusión? O sea, el examen siempre lleva al juicio. Juicio es conclusión. Juicio es veredicto. Juicio es ¿qué tengo que hacer? Pues usted llega a la conclusión de lo que tiene que hacer en tal caso cuando se examina a sí mismo. No solamente ahí, sino en el capítulo 6, versículo 2, mire lo que el apóstol, lo que el Espíritu de Dios a través del apóstol le dice a usted y me dice a mí. El versículo 2 dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si los santos, o sea usted y yo, hemos de juzgar al mundo, pregunta, ¿juzgar es bueno o juzgar es malo? Después dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, vuelve y lo reitera, el mundo ha de ser juzgado por nosotros. Entonces, ¿juzgar es bueno o juzgar es malo? Ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Mire que en lugar de que la Biblia a uno le enseñe que no juzgue, la Biblia por todo lado lo que le enseña a uno es que uno debe estar preparado siempre y en todos los casos para juzgar. O sea que debe estar preparado siempre y en todos los casos para examinarlo todo, para examinarse a sí mismo. Ahora alguno dirá, bueno, ¿y qué hacemos con Mateo capítulo 7, versículo 1? Pues ¿qué hacemos con Mateo capítulo 7, versículo 1? Y alguno dirá, sí, porque Mateo 7, 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y yo le digo, ¿y es que Mateo capítulo 7 solamente tiene un versículo y es el 1? ¿Acaso Mateo 7 no tiene un versículo 2, un 3, un 4, un 5? Mateo 7, 1 pertenece a un contexto. Un contexto que yo no puedo desbaratar, yo no puedo descuartizar. Yo tengo que entender a Mateo 7.1 dentro del contexto. ¿Por qué en Mateo 7.1 se me está diciendo que no juzgue? Porque el individuo que está juzgando no está capacitado para juzgar, no está habilitado para juzgar. Busque Mateo capítulo 7, versículo 1, por favor, y hoy lo vamos a entender todos. Mateo 7.1, me avisa cuando ya. Me avisa cuando ya. Ya, muy bien. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Mire, algunos llegan hasta ahí, dice ya. Entonces, como no se puede juzgar, entonces yo no juzgo. Muy bien, dígame qué dice el versículo 2, ese sí no se lo saben. Y el 3, menos. Y el 4, ni siquiera sabían que eso estaba en Mateo capítulo 7, versículo 1. Aquí dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí habla de una clase de juicio con la cual yo debo juzgar, y habla de una clase de medida con la cual yo tengo que medir. O sea, dése cuenta, ojo, mucho cuidado con qué clase de juicio usted está juzgando. Ojo, mucho cuidado con qué clase de medida usted está midiendo. Eso lo enseña en el versículo 2. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? O sea que estoy juzgando al hermano. El hermano tiene una paja en su ojo, yo se la vi. Y yo inmediatamente paso a hablarle de la paja que tiene en el ojo. Pero el mismo versículo 3 dice,
y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Ahora la pregunta es, ¿quién de los dos está más ciego? ¿El que tiene una paja en el ojo o el que tiene una viga, que ya sería un leño grande, grueso, atravesado delante de sus dos ojos? ¿Cuál de los dos está más ciego? ¿Cuál de los dos tiene más errores? ¿Cuál de los dos tiene más pecados? ¿Cuál de los dos tiene más fallas? ¿Cuál de los dos tiene la vida más chueca? ¿Cuál de los dos tiene la vida más torcida? ¿Cuál? 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 Pregunté puntualmente y usted me responde puntualmente. ¿El de la paja o el de la viga? ¿Cuál de los dos está más chueco? ¿Cuál de los dos está más torcido? ¿Cuál? ¿Cuál? Permítame, yo voy leyendo. ¿Cuál de los dos? ¿El de la paja o el de la viga? Excelente, muy bien. El de la viga. El de la viga está más ciego. No es que tiene una viga atravesada, usted sabe lo que es una viga. Una viga de madera, pues es un tronco, lo tiene atravesado delante de sus ojos. Eso le impide ver. Ahora, le impide ver, no sé cómo hizo para ver la paja que está en el otro ojo. Y aún así, con todo y lo ciego, con todo y lo cochino, con todo y lo torcido, ¿sí? Está juzgando o se está diciendo, eso que usted está haciendo, porque en eso consiste el juicio. Entiéndalo, por favor. Eso que usted está haciendo no está bien. Ah, listo. Lo que está haciendo, el que tiene la paja en el ojo, no está bien. Pero pregunta, ¿y acaso lo que estaba haciendo, el que tiene la viga en el ojo, eso sí está bien hecho? No, no está bien hecho. En ese caso, se cumple lo del versículo 1 que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. En ese caso, usted entiende lo del versículo 2. Ojo con la clase de juicio con el cual usted está juzgando al otro. Ojo con la clase de medida con la cual usted está midiendo al otro. Porque usted primero tiene que revisar su propia vida. Por eso mire de qué está hablando el Espíritu de Dios. Aquí no está hablando del examen que usted le hace al prójimo. Eso no es lo que se hace un 31 de diciembre. Aquí nosotros no nos convertimos en detectores de pajas en los ojos de los demás, detectores de mugres en los ojos de los demás. Aquí nosotros tenemos, excelente Natalia, lo estás entendiendo bien. Aquí nosotros lo que primero tenemos que hacer es un autoexamen. Es el examen que yo me hago a mí mismo. Porque yo bien sucio, bien cochino, bien torcido y diciéndole a alguien, ah, eso que está haciendo no está bien. Ah, y lo que usted está haciendo sí está bien hecho. Me expongo a que me digan eso. Me expongo a que me digan eso. ¿Eso quiere decir qué? Eso quiere decir que juzgar siempre será bueno, pero yo tengo que estar capacitado, habilitado para juzgar al otro, para llamarlo al orden, para llamarlo de tal manera que pueda enderezar en sus pasos, para que yo sea un instrumento de bendición en las manos de Dios, cosa que el otro, cuando yo lo llame al orden, diga, gracias por hablarme de esa manera, le agradezco por exhortarme, le agradezco por llamarme al orden, porque si no fuera por eso, pues mi vida seguiría chueca, torcida y cochina este 2024. Es exactamente lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, y habla de juicio, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Pero ¿por qué me condeno a mí mismo si la Biblia dice que juzgar es bueno? Te condenas a ti mismo porque tú que juzgas, colóqueme esa frase ahí en el chat, por favor. Porque tú que juzgas, ¿qué pasa con el que juzga? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces ahí, pues obviamente, esa clase de juicio pues está equivocado. La medida con la que yo quiero medir al otro pues es una medida falsa. Mi juicio no es válido. Para yo poder juzgar al otro, concluir cosas sobre el otro, emitir un veredicto sobre el otro, ayudar al otro a que enderece sus pasos, ayudar al otro para que su 2024 sea diferente en comparación con el 2023, pues yo primero tengo que enderezar mis propios pasos. Por eso el Espíritu de Dios me llama este 31 de diciembre a un autoexamen. ¿Quién lo está entendiendo? ¿Quién lo está entendiendo? ¿Está claro? Está claro. Está claro.
¿Qué teníamos que hacer el 24 de diciembre? Todo el mundo hablaba de la natividad, pues dar testimonio de la natividad. ¿Qué tenemos que hacer un 31 de diciembre? Pues un 31 de diciembre lo que tenemos que hacer es un autoexamen para llegar a un juicio. Un autoexamen me lleva a un autojuicio, me lleva a tomar decisiones, me lleva a compromisos, me lleva a decirle al Señor, Señor, este año no más con esto. ¿No más con qué? Pues esas son las conclusiones que arroja el autoexamen. Eso solamente lo sabe Dios y lo sabe usted. Y si usted lo hace, Dios no tendrá por qué hacerlo. Por eso le aconsejo de parte del Espíritu del Señor, hágalo usted mismo para que el Señor no tenga que hacerlo. Usted sabe qué se hizo en el 2023 y no se puede seguir haciendo en el 2024. Usted sabe lo malo que se sembró en el 2023, no siga sembrando eso en el 2024. Si yo quiero un año diferente, pues yo tengo que sembrar cosas diferentes. Hay textos que son bien claves cuando se habla precisamente de un autoexamen o un autoanálisis. Por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 21. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a partir del versículo 21. Me avisa cuando ya, por favor. Me avisa cuando ya. ¿Ya? Muy bien. Gloria a Dios. Dice el versículo 21, examinadlo todo. Este versículo todo el mundo se lo sabe, ¿no? Todo el mundo se lo sabe, solamente que tiene una terminación como rara en algunas bocas. Sin embargo, aunque esa terminación es como rara, realmente, si usted lo combina con el texto que sigue, pues sí dice tal cual la combinación de su boca. Porque el versículo 21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahí algunos dicen, y desechad lo malo. Pues lo que dice el versículo 22 es, absteneos de toda especie de mal. Eso es el versículo completo o la frase completa, ¿no? Pero sí, el versículo 22 dice, habla del mal o lo malo. Y dice, no dice desechad, pero sí dice absteneos de toda especie de mal. ¿Cómo quedan los dos versículos? La primera palabra que aparece en el versículo 21 es la palabra examinadlo, examine, examen, otra vez examen. Tantos versículos en donde aparece la palabra examen. Y en este caso dice, examinadlo. ¿Quién lo hace? ¿Dios o lo hago yo? Lo hago yo. Es el Espíritu de Dios diciéndome, examínelo, examínelo todo, todo. Y lo más importante que yo puedo examinar este día es ¿qué? ¿Qué es lo más importante que yo puedo examinar este día? ¿Qué es lo más importante que yo puedo examinar un 31 de diciembre? Pues mi propia vida, claro que sí, mi propia vida. Este día no me interesa para nada examinarle la vida a otra persona. No, este día no me interesa para nada examinarle la vida a Tatiana, ni a Carolina, ni a Ana Belén, ni a Marta León. No me interesa para nada examinarle la vida a nadie de los que conviven conmigo. Que este día a usted no le interese para nada examinarle la vida a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a sus hermanos, ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a sus hermanos en Cristo, ni a los que no son hermanos en Cristo. Este día no es un día para cuestionar al prójimo. Este día es un día para cuestionarme a mí mismo. ¿Quién lo está comprendiendo? Este es un día para examinarlo todo, pero todo lo relacionado conmigo. Todo lo relacionado con mi vida, con mi felicidad, con mi paz, con mi espiritualidad, con mi relación con Dios, mi cumplimiento con Dios, mi seriedad con Dios. Este es el día para eso. Todo el día hasta que se duerma. ¿Por qué no le digo hasta medianoche? Porque algunos dirán, yo no me voy a quedar despierto hasta medianoche y no está obligado a quedarse despierto hasta medianoche. ¿Por qué no le digo hasta que se dé el abrazo de feliz año? Porque alguno dirá, yo no le doy abrazo de feliz año a nadie. Por eso no le digo eso. ¿Por qué no le digo hasta que cene y se coma la cena esa de Año Nuevo? ¿Por qué? Porque alguno dirá, a mí no me gusta eso. Ok, y usted no está obligado a eso. Pero sí está obligado, todos estamos obligados, según la Sagrada Escritura, a autoexaminarnos y a cambiar, a hacer las cosas de manera diferente. Examinadlo todo, dice el versículo. Después dice, retened lo bueno. Es decir, examino mi vida durante este 2023. Lo examino a conciencia. Lo examino no en 4 minutos, no en 5 minutos. Hago realmente el trabajo. Lo hago bien delante de Dios. No puede ser que durante este día yo esté compartiendo con esposa, esposo, hijos y que ellos sean los que abarquen todo mi tiempo. No, yo necesito este día un tiempo con el Señor.
un tiempo de meditación y de reflexión y de conciencia para con el Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo que hagamos en este día, que saquemos el tiempo para hacerlo, que lleguemos a las conclusiones de, bueno, ¿qué fue lo bueno que se hizo este año 2023? Y usted podrá llegar a sus conclusiones. El que, no sé, en el 2022 estaba practicando algún pecado y en el 2023 ya no lo hizo, muy bien, excelente, siga así. Si tiene que ver con alguna maña, con algún vicio, en el 2022, en el 2023 ya no lo hizo, muy bien, siga así. Si tiene que ver con que en el 2022 no era tan juicioso en cuanto al servicio, en cuanto al evangelismo, en cuanto al compromiso con un ministerio, pero en el 2023 usted entró al servicio, usted tomó un liderazgo, usted comenzó a predicar, usted abrió su casa para una célula, muy bien, siga así, eso es lo bueno. En el 2022 usted, pues la verdad, ni una monedita de 50 pesos hacía llegar al ministerio, pero en el 2023 usted se convirtió en un diezmista, en un ofrendante, una columna financiera de este ministerio. Pues muy bien, siga así. En el 2022 usted no oraba, pero en el 2023 se puso juicioso en la oración. En el 2022 usted no ayunaba, en el 2023 usted ayunó y ayunó muchas veces. En el 2022 usted era una persona como altanera, como grosera. En el 2023, por tanto estar en las cosas de Dios, su carácter fue cambiando. Muy bien, siga así, siga cambiando. De eso se trata el examen. Ahora el versículo que sigue dice, absteneos de toda especie de mal. Lamentablemente, la conclusión cuando nosotros nos hacemos el autoexamen será que algunas cosas se hicieron bien, pero no todo se hizo bien. Algunas cosas se hicieron mal. Lo que hice en el 2022 mal, lo seguí haciendo en el 2023. No, y de pronto hasta peor. Pues la conclusión es, y el compromiso es, que este 2024 yo no puedo seguir así. El 2023 muy flojo en la oración, que sería la contracara de lo que estoy diciendo. 2023 muy flojo en la oración. 2024 yo no puedo seguir flojo en la oración. 2023 muy flojo en el ayuno. 2024 yo no puedo seguir así de flojo. 2023, desinteresado completamente en cuanto a las cosas del servicio de Dios. 2024 yo no puede ser que sea así. O sea, no puede ser que todo el mundo sirva, no puede ser que todo el mundo predique, no puede ser que todo el mundo corra para un lado, corra para el otro, que el evento arriba, que el evento abajo, que reunamos personas y yo no aparezca ni por las curvas. El 2024 no puedo seguir así. No puede ser que el 2023, la verdad, yo no fui muy vistoso, no fui muy participativo en cuanto al tema de lo económico y este 2024 pienso seguir así. Y pienso seguir así, quiero que el Señor me dé abundancia y quiero que el Señor me dé sobreabundancia y quiero que me dé trabajo. Por favor. Es cuando yo me acuerdo que la Biblia dice, traed los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa. Probadme ahora en eso, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Es que la bendición sobreabundante cae sobre el diezmista y sobre el ofrendante, no sobre el que no diezma y no sobre el que no ofrenda. Y si este año 2023 pues yo no hice esto, pues eso yo lastimosamente lo voy a cosechar en el 2024. Por eso, qué bueno que hoy yo reflexione, analice el tema y diga, el 2024 este ministerio va a conocer mi generosidad. El 2023, un año en el cual no se congregó mucho, un año en el cual no apareció, pero a la iglesia, pero para absolutamente nada. El 2024 va a ser un año de participación, va a ser un año de reunión, va a ser un año de congregación. Es que me queda cerca, me queda cerca, me queda lejos. Bueno, el 2022 yo tenía esas excusas en la cabeza. El 2023 también tenía la excusa en la cabeza, que si no me quedaba aquí a la vuelta de la cama a la iglesia, yo no me congregaba. Pero este 2024, la verdad, tiene que ser mi mentalidad otra completamente diferente. No puede ser que algunas personas vengan de lejos. No puede ser que algunas personas se suban en un bus como las personas de Cajicá, 2 horas y cuarto, 2 horas y media, 3 horas. 3 horas, vienen de fuera de la ciudad. No se pierden absolutamente nada de lo que hacemos como ministerio y yo a mí que me queda a 25 minutos, a 30 minutos, a 35 minutos, ese día no me disponga para hacerlo. No puede ser que otros se levanten a las 5 de la mañana a orar por todos de 5 a 5 y media y yo no me les una. Entonces mire que son cosas para analizar. Ahora si hablamos a nivel familiar, pues entonces
Hay cosas que cambiar con el cónyuge, hay cosas que cambiar con el esposo, con la esposa, hay cosas que cambiar con los hijos. No puedo seguir siendo alcahueta o no puedo seguir siendo así de tirano, no puedo seguir siendo así de grosero, pero tampoco puedo seguir siendo el tapete de todo el mundo. Mire, la cantidad de cosas que uno puede analizar. La cantidad de cosas y de conclusiones a las cuales uno tiene que llegar. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Seguimos hablando de lo mismo. Freddy, ¿cuánto se va a demorar? No, no se preocupe que yo ya voy terminando. Creo yo que lo que tenía que decir de parte del Espíritu de Dios, ya lo he dicho. Lo más grueso ya lo he dicho. Ya lo que voy a decir a partir de este momento serán como conclusiones últimas. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Me avisa cuando ya, por favor. Dice, un año de buscar más excelencia en todo lo que Dios requiera. Muy bien, muy bien. Muy bien, ya muchos están en el ejercicio. El versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué impresionante. ¿Cómo llega el apóstol a la conclusión de que hay cosas que él no ha alcanzado? ¿Cómo llega uno a esa conclusión? ¿Cómo llega uno a ese juicio? ¿Cómo llega uno a ese veredicto? Responda usted, por favor. Porque él dice, abriendo el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. No, hay cosas que yo no he alcanzado, dice el apóstol Pablo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo para llegar a esa conclusión? Se autoexaminó. Después de examinarse, ¿cómo está viviendo? Muy bien. Ahora, ¿será que después de examinarnos nosotros durante este día, en el ratico que usted va a sacar para hacerlo, o en la meditación que va a tener diaria, en la reflexión que va a tener durante todo el día, hay que hacerlo, hágalo, es que le conviene? Eso no es por llevarle la idea a Freddy, que es que Freddy, no, es por lo que dice la Sagrada Escritura. Porque Dios nos quiere proyectar a cosas muy buenas para el 2024, pero depende de ese nivel de conciencia que tengamos nosotros, al menos el último día del año 2023. Y él dice, después de ese autoexamen, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Dice, pero una cosa hago, nota el compromiso. Porque estamos hablando, primero, de autoexamen, segundo, de conclusiones y tercero, de compromisos. Esas tres cosas. ¿Sí se da cuenta que hemos hablado de esas tres cosas? Entonces, nombre del sermón, examínese a sí mismo o autoexamen. Se dio una introducción y después, primer punto, autoexamen. Segundo punto, conclusiones. Tercer punto, compromisos. ¿Está claro el sermón de hoy? Así como le gusta a usted, ordenadito. ¿Está claro el sermón de hoy? Muy claro. Muy bien, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Y después dice, pero una cosa hago, o sea, compromiso. Una cosa hago. ¿Qué va a hacer este año? Este año voy a hacer esto. ¿Cómo llega a ese compromiso? Por la conclusión a la cual llegó. ¿Y cómo llega a la conclusión? Por el autoexamen que se hizo. Pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, ¿qué partecita exactamente de lo que queda atrás es aquella cosita de la cual yo me tengo que olvidar? O sea, echarle tierrita. Le repito la pregunta. Y esto usted lo tiene que conectar con 1 de Tesalonicenses 5, 21 y 22. ¿Qué cosita exactamente de la que queda atrás es de la que yo me tengo que olvidar? ¿Qué cosita de la que queda atrás es a la que yo tengo que echarle tierra? No más con eso. ¿De qué está hablando? Muy bien, de lo que está mal en mi vida. No mal con eso, no más con eso. No puedo seguir participando de eso. No puedo seguir haciendo eso. O sea, el Freddy del 2023 no puede ser el Freddy del 2024. A ver si usted lo puede decir allá para no comprometer por nombre a ninguno. Pero dígalo usted allá, dígalo. Dígalo si tiene las ganas de hacerlo, la motivación para hacerlo. El Freddy del 2023, use su nombre, lógicamente. El Freddy del 2023 no va a ser el mismo en el 2024. Va a ser un Freddy diferente, transformado por el poder del Espíritu Santo. Va a ser una versión mejorada, actualizada del Freddy del 2023.
El Freddy del 2024 va a ser un Freddy que se parece más al Señor Jesucristo. El Freddy del 2024 no va a ser tan mundano, no va a ser tan secular, no va a ser tan carnal ni tan perezoso. No, va a ser algo completamente diferente. El Freddy del 2023 pues fue un Freddy indiferente, como perezoso, como quieto. En cuanto a Dios, en cuanto al servicio, en cuanto al cambio, pues en el 2024 yo voy a estar muy activo en el servicio, voy a estar muy activo en el cambio, voy a estar muy activo en la evangelización y muy activo con esos dones, habilidades y capacidades que el Señor a mí me ha dado. A ver usted qué escribe, porque yo sé que usted está escribiendo y usted dirá, pero no me lee, ¿para qué quiere que escriba? Entonces déjeme, yo voy leyendo acá. Un momentico. Dice aquí. De ninguna manera puedo ser igual que en el 2023. Un momento. Donde brilla la excelencia y un camino. Tener en cuenta mis áreas oscuras que debo mejorar. Muy bien. Excelente. Usted está escribiendo ahora muy rápido. Me toca decirle no escriba tan rápido. La gloria es mejor. Muy bien. Tener en cuenta. Muy bien. Excelente. Las cosas malas pasaron, ahora todas son buenas y nuevas en Cristo. Muy bien. Muy bien. O sea, no puede ser que el 1 de enero pues yo esté enganchado, peleando, haciéndole mala cara, gritando, humillando a todo el mundo. ¿Qué estoy haciendo yo ahí entonces? Lo mismo el 2023. No, autorreflexión. Que la gente nos vea meditabundos. Sí, que la gente nos vea pensativos durante este día. Muy reflexivos. Muy llegando a conclusiones. Y muy llegando a compromisos. ¿A compromisos con quién? ¿Con los hombres? No, compromisos entre hombres no, a compromisos con Dios, que son compromisos serios. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y se acuerda lo que dijimos al principio de esta exposición? Dice el texto a continuación, extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué es lo que está delante? Pues lo que está delante, el Señor lo va a ir abriendo como un pergamino en los próximos días. Lo que está delante, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, el Señor lo va a ir abriendo poco a poco. Dijimos nosotros, llegamos al 24 de diciembre, el último esfuerzo evangelístico como equipo. Llegamos al 24 de diciembre por la gracia y misericordia de nuestro Señor que nos permitió servirle. ¿Quién le da gracias a Dios porque nos permite servirle, porque nos permite hacer algo para Él? Es que nos permite aportar, apoyar, diezmar, ofrendar, nos permite ir a evangelizar, nos permite ir a sembrar la palabra. Eso es un honor que no tiene todo el mundo. Servir a Dios es el más grande de los honores y el más grande de los privilegios. ¿Quién lo entiende así? Así lo debemos entender todos. Hicimos ese último esfuerzo y el Señor dijo, bueno, a partir de ese momento bajan el cambio, muy bien, y entra en un momento de reflexión, de programación, se van llenando de aliento, se van llenando de fuerzas, es lo que estamos haciendo. La semana pasada estuvimos orando, hoy estamos aquí virtual, la segunda semana seguimos orando, la oración no la soltamos, el domingo nos volvemos a conectar a través de este medio y ya cuando nosotros volvamos a reunirnos, pues será una cosa completamente diferente y con todas las fuerzas para hacer cosas grandes para el Señor. Quien sembró este año 2023 cosas diferentes a las que había sembrado en los años anteriores, prepárese para la gran cosecha en el año 2024. Y esto no es una expectativa de un predicador fanático. No, eso es sencillamente recordarle a usted que todo lo que el hombre siembra, eso lo cosecha. Si usted este año 2023 sembró cosas para Dios, sembró cosas en el reino, prepárese porque en el 2024 usted va a cosechar del mismo reino de los cielos. Sus bolsillos y sus graneros y sus alacenas van a ser llenas. ¿Quién lo cree? Aquí yo no le estoy diciendo, es que siento por allá una sensación que me dice, no, no, no. Es sencillamente recordarle lo que dice la palabra de Dios que es un ancla segura, la palabra de Dios que no miente, la palabra de Dios que siempre es firme, la palabra de Dios que siempre es fiel y que siempre es verdadera. Muy bien. Entonces, como así son las cosas con Dios, entonces desde ya nos disponemos nosotros a comenzar a sembrar cosas muy buenas, abundantes, esforzadas, sacrificadas en el reino de los cielos durante todo este año 2024. Y de esta manera termino
la exposición de la palabra de Dios por hoy. Recuerde usted el nombre del sermón autoexamen. Recuerde usted la introducción de este mensaje. Hay fiestas, bailes, comida, reuniones familiares, fuegos pirotécnicos, abrazos, vacaciones, deseos, uvas, lo que sea. Pero la gente no entiende la esencia. Recuerde usted el primer punto, autoexamínese. Recuerde el segundo punto, llegue a conclusiones. Recuerde usted el tercer punto, comprométase con Dios. Y recuerde usted la conclusión. Cosas malas, échele tierra a eso, olvídese de eso y proyéctese a lo que el Señor nos va abriendo como un pergamino durante los últimos días para vivir, para desarrollar en este año 2024. Bendito Dios, bendito Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Gracias por hablarnos, Señor. Así directo, así contundente, así claro. Yo necesitaba una palabra para mi propia vida. Necesitaba una palabra que me hablara de este día especial, 31 de diciembre. Una palabra que me hablara de este 2023 que viví, que fue un año diferente para muchos. Y una palabra que me hablara de este año 2024, Señor, y la expectativa que tengo puesta aquí. Y esta es la palabra precisa que has traído a mi propia vida. Gracias porque a ese predicador le diste apenas un bosquejo. Pero tú utilizaste su bosquejo, Señor, y lo utilizaste a él como instrumento para hablarme a mi vida, para hablar a mi familia, para hablar a los que se conectaron en esta hora aquí conmigo a través de este medio, a través de este teléfono, a través de este computador. Recibe tú toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y claro que yo me comprometo durante este día a hacerme el autoexamen, a llegar a conclusiones y a llegar a compromisos contigo. Este año 2024 yo no voy a seguir siendo el mismo, Señor, y eso lo prometo desde ya. Este año 2024 yo voy a hacer una versión transformada, mejorada, actualizada, renovada. Este año yo voy a ser alguien que te glorifique, alguien que te honre, alguien, Señor, que tenga tu reino como una prioridad. Gracias infinitas. Te pido por cada hermano, por cada hermana que durante este día está organizando su 31 de diciembre, por cada persona que está organizando su comida, su cena, su celebración, su reunión social, su reunión familiar, para que hoy también tengan la ocasión de dar testimonio de ti. Llegarán con una palabra que es esta palabra que se les predicó en la mañana, llegarán en las horas de la tarde, en las horas de la noche, a hablar de programarse, de planeación, a hablar de examinarse, y será un tema sumamente interesante. Podrán ir a la Biblia, a la cantidad de versículos que hoy, Señor, tú nos compartiste. Lograremos ser luz en medio de las tinieblas. Gracias, infinitas gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios. Y aunque más tarde usted recibirá de mi parte a través de los grupos un mensaje diciendo feliz año a todos, hoy o mañana, feliz año realmente se desea, es mañana. Desde ya, muchas gracias a todos los que sembraron su vida este año 2023 sirviéndole a Jesucristo, y un bendecido, fructífero, lleno de evangelización año 2024 para todos en el nombre del Señor Jesucristo. Chao, hasta luego, bendición.